Acabas de sintonizar Tan Frikis como yo, un podcast sobre la cultura friki, cine, series, juegos, cómics y literatura. Estamos presentes en iBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast o en cualquiera que sea tu podcatcher favorito. Puedes vernos en directo los lunes en Twitch o cuando a ti te dé la gana a través de YouTube. Además, puedes interactuar con nosotros a través de Facebook, Instagram, Twitter, Discord y Telegram. Si estás aquí, es porque eres tan friki como yo. Empezamos un nuevo programa. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Ross y esta semana nos vamos a poner un poquito serios y vamos a hablar de la crónica negra del mundo del rol y los videojuegos. Y para hablar de este tema me acompañan Alejandro y Alfredo. Muy bienvenidos. Y bueno, es que lamentablemente vuelve a estar de rabiosa actualidad de nuevo. En la televisión se vuelve a vincular la cultura friki con comportamientos extremistas. Y sí, el pasado 9 de junio, un joven francés propinó un tortazo al primer ministro de Francia, Emmanuel Macron. No sé si lo recordáis de haberlo visto en las noticias. Y varias cadenas de televisión, al hacerse eco de esta noticia, han acompañado a esta con imágenes del muchacho que está vinculado con la extrema derecha francesa, jugando a Wargames y practicando soft combat. Esto, pues claro, no dejaría de ser anecdótico si no sea por todo lo que trae de fondo. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis de que hayan usado estas imágenes para mostrar imágenes del chaval? Amarillismo. Han buscado en su Facebook lo que tuviese el chaval y es para decirle, oh, hace algo que no es lo más normal. No pasa nada. Es como decir, todos los asesinos respiran. Sí, entonces, respirar es malo porque sois unos asesinos. No tiene mucho sentido el que estudie con los wargames o con los juegos de mesa para que sea violento con la extrema derecha. Al final, demonizar de esa forma solo sirve para escandalizar y para vender periódicos o que te den más clic ahora mismo en internet, en tu periodicucho digital o en tu canal de noticias cutre. Porque no sirve para más. Solo voy a dar un ejemplo. A día de hoy yo voy a jugar sigo jugando a Wargames casi todas las semanas. Y yo cuando me voy a torneos o voy con gente, la mayoría de adolescentes, si ya tienen los 18, la mayoría ya están en estudios universitarios. Y los adultos todos tenemos buenos trabajos, somos gente culta, gente con carreras. No es el típico Padres de familia. padres de familia con niños. O sea, no hay descerebrados. Que puede haber descerebrados como en todas partes, pero Claro. no es un nicho de locura. En cambio te vas a una peña extremista de fútbol y ahí sí que ves que hay más gente así, pero porque lo que buscan es la bulla cuando van al partido de fútbol, porque saben que ahí pueden, dentro de la... Sí, un grupo de ultras. Sí, no, que a la que vas al estadio de fútbol y dices, estoy defendiendo a mi equipo de fútbol, te voy a pegar una paliza. O si el domingo Pero 13 te paseabas por Colón. Pero con los Wargames no pegan palizas por ahí, al contrario. O sea, leche, es que es un hobby caro. Es caro, no vale para descerebrados que se dejan llevar, no. Es un hobby bastante caro y al final es de gente culta y gente que sabe lo que hace. Exacto, no puedes vincular a una persona de extrema derecha con un hobby porque coinciden ambas cosas. Es como, yo qué sé, por lo que decía, todos los asesinos respiran, pues ya está, todos somos asesinos. No tiene sentido este tipo de vinculaciones. Y al final, oye, que no tenéis más imágenes del muchacho haciendo algo, pues, chicos, pones una foto estándar como llevan haciendo con el caso de las niñas desaparecidas con las fotos del padre, que ponen fotos del padre, fotos, sin más, porque no tienen vídeos. Pues ya está, tío. No hace falta vincularlo a ciertas actividades. Es totalmente innecesario. Yo creo que va más de como echarle la culpa o de que su comportamiento viene de ahí, por no decir que es por su tipo de ideales extremistas, porque al fin y al cabo algunas cadenas de televisión les pagan de ese lado, algunas cadenas, algunos medios de prensa. Entonces es como, vamos a decir que la culpa lo tiene esto y no sus ideales. Y así el foco
Exactamente, y esos ideales pasan como Y pues En tampoco segundo, están mal. Y sí, en segundo plano. no que en las y su últimas foco elecciones se haya centra- votado a Le Pen. Y su foco se centra en esas actividades de ocio alternativo que realizan. Y ya está, y eso es la culpa. Y entonces, ¿qué hace eso? Que se hagan programas de debates donde divaguen, que eso se haga efecto bola de nieve, cada vez haciéndose más grande, más grande, más grande, porque se lo va a ver las amas de casa, que se lo comentan con las madres de los niños del colegio: niño, no hagas esto, que el chiquillo de 14 años que está empezando Claro. a jugar a rol o a videojuegos diga: tú no vas a hacer eso porque si no te vas a dedicar a ser violento. Y eso, un efecto en cadena, y eso ahora es el demonio. Además, si te fijas, no lo han sacado jugando a videojuegos. Porque No. eso es hoy en día algo normal. Incluso como me Más comentabas. normalizado, entre comillas. Claro, incluso como me comentabas ayer, Alfredo, que hablábamos por esto nosotros dos, que la misma cadena que publicó estas imágenes, al día siguiente estaba haciendo un reportaje sobre lo buenos que son los videojuegos. Sí. Pero sin embargo, lo sacaron vinculados a prácticas de combate, entre comillas, soft combat y wargames. Wargames, un juego de recrear luchas, batallas, y el soft combat, que es de pegarse con espadas de goma espuma. Sí, que no está haciendo kickboxing, no está haciendo valetudo, no está haciendo MMA. Le está pegando con corchopan. Claro, son en cierto modo deportes no reglados por una federación, entonces son reportes raros, y como es raro, pues mira, el fachilla de turno practica de reportes raros, y oye, lleva cuidado que a lo mejor todos los que practican este tipo de deportes son fachas. Esto También... me hizo... Perdona, me estoy acordando de un caso de tendrá como 10 años o así, un chico que hizo un atraco, si no me equivoco, a lo mejor me estoy colando, y que tuvo mucha repercusión por cómo está organizado, y hicieron mucho hincapié en sus aficiones, que era Wargames, y que era muy buen jugador, que era muy, muy buen estratega, no sé qué, tal cual. Y otra vez, en esa época, volvieron a meter el miedo. No sé si os acordáis del caso. Sí, ahí es lo que iba a decir, que en este caso realmente ha sido anecdótico. A nosotros nos ha llamado más la atención porque nos toca un poquito nuestro mundo, pero sí que es verdad que ha pasado más desapercibido. Pero hace 10 años, que tú dices, no fue hace 10, fue hace 6 o 7 años, sí que ahí, pasaba lo mismo. Era un chaval que no sé si era de Valencia, que jugaba al 40.000, que luego yo estuve cotilleando y creo que sí que coincidió con él en torneos. Y estaba, bueno, pues de media tabla o así. Que porque tenía la cabeza fría porque jugaba bien a Wargames. Sí, es verdad, me acuerdo vale, a ver. Bueno. A ver, no, pero es que, Sergio, no es la primera vez que pasan estas cosas, pero... Como estáis diciendo, no es la primera vez que acusan a este tipo de prácticas de pervertir la mente de los jóvenes y de ser el causante, pues, de malas notas y malos hábitos entre los jóvenes. Incluso a este tipo de prácticas se les ha cargado algún que otro muerto. Y literalmente. Y digo, siempre se ha tachado a lo nuevo de pervertir la mente de la juventud. Desde la literatura, la radio, el cine o la televisión. Pero la proliferación de estas críticas se ha cebado sobre todo con la aparición de un nuevo hobby en la década de los 70. Los juegos de rol. Y concretamente con el primero de todos ellos. Por ser la punta de lanza se ha llevado más hostias que una estera. Y este ha sido Dungeons and Dragons. Pues sí. Y antes de con D&D, que hay una de las cosas que no has dicho, con los cómics. Hubo una época, una censura increíble en los años 60, cuando estaba arrancando Marvel, que casi se va al carajo. 60-70, porque decían que igual el crimen es culpa de los cómics, están viendo los superhéroes que son muy agresivos, y metieron una censura que empezaron a sacar. Para mí los cómics son literatura. Bueno, venga, vale. Son novelas gráficas. Y es que ahí ya había un caso sí, sí, pero bueno, y estaba el sello de la Authority ahí totalmente censurándolo todo. La tijera. Pero como decías, es que lo más sonado, y ahí sí que los medios de comunicación sí que fueron ahí a machacar, empezó con Dragones y Mazmorras, que bueno, fue el primer juego de rol, ya hemos hablado muchas veces de él, creado en el 74 por Gary Gygax y Dave Arneson, y que tras su éxito pues siguieron muchos otros títulos basados en El Señor de los Anillos, Los mitos de Chulu, Star Wars, y dando lugar a una nueva afición para miles de jóvenes.
al menos es la visión que tenemos ahora, pero en la década de los 80 en Estados Unidos, dominada por un clima de puritanismo ultracatólico, ahí casi el cuento de la criada, Casi, este juego de casi. fantasía fue percibido por algunos sectores como un invento demoníaco. Joder, acordarse cuando quemaban Pokémon cuando nosotros éramos jóvenes, pues en los 80 quemaban manuales de D&D. Sí. Pues irónicamente, es que el propósito del rol es siempre encarnar a guerreros, magos y exploradores para luchar contra las fuerzas del mal que forman los orcos, los trolls, los gigantes, dragones, brujos, pero nunca estar de su lado, o sea, interpretas a los buenos. Sí. Sí que es verdad que luego se ha ido deformando y a día de hoy puedes jugar cosas más gores y puede ser el malo, pero la tónica y tal y como se creó en su momento era eso, que ponerte en el papel de un guerrero del que has leído los libros y decir, voy a vivir mi propia aventura y soy bueno y voy a hacer estas cosas como las supero. Y es lo que realmente era, no estaba justo diciendo que fueses a hacer el mal y a matar gente. Pero bueno, aquí, ¿cómo reventó esto? El malestar comienza en el 79, cuando un joven de 16 años, James Dallas Exbert III, el cual desapareció de la Universidad de Michigan el 15 de agosto de 1979. Y la familia pues, decidió contratar al investigador privado William Dear, que más adelante declaró a la prensa que Edbert se había perdido en los túneles de ventilación de la universidad, jugando una versión en vivo de Dungeons and Dragons. El caso de Edbert volvió a la palestra un año después, cuando se anunció de que se había suicidado. Y de nuevo, el amarillismo, la prensa y la sociedad atacó a D&D como el culpable. Nadie hizo averiguaciones al respecto de los verdaderos problemas mentales del joven, que en realidad tenía depresión crónica, consumía drogas y un entorno familiar poco propicio, tal como relató el detective Dear en su libro The Dungeon Master, publicado en el 84. Que eso es así al final, que una persona no va a matar a otra ni va a agredir a otra porque sí. Aquí influyen muchas cosas. Tienes que estar mal de la cabeza a lo mejor, por un lado, y luego los factores de educación en tu casa. Los problemas que tengas, pues no tienes dinero, no tienes trabajo, tienes depresión, tienes problemas de adicción. Si no, tal y como estamos educados, nuestra moral no nos permite ni pegar a alguien ni matarla. Entonces... Sí. Y Dungeons and Dragons no va a hacer que te suicides. No, tienes que estar tocadito ya, ¿no? O sea, no, si, estás mal ya de antes para eso. Lo que pasa que, claro, llama mucho la atención decir, a ver, ¿qué es lo que tiene ahí? Entonces es más fácil ver que estaba con un libro con dados que no ver que realmente ese chico tenía muchos problemas. Y bueno, aunque las revelaciones de Dear, que publicó en el libro Laberintos y Monstruos en el 81, haciéndose eco de las exageraciones vertidas sobre los hechos en la prensa, el amarillismo, y su posterior adaptación cinematográfica en el 82, protagonizada por Tom Hanks, se llama igual Laberintos y Monstruos, pues ahí que pasó, pues que el cimiento, esto cimentó las bases sobre lo que creció el miedo y la desconfianza a los juegos de rol. Pues ahí lo tenemos, la prensa machacando, película, pues la gente le cogió miedo a eso. Yo no sé si os acordáis un poco de esta historia o habéis leído sobre ella. No he tenido el placer de verlo, pero me parece tremendo porque es totalmente histeria colectiva y eso es lo que ocurrió. Es lo que se buscó. Muchas revistas católicas empezaron a sacar cómics, seguro que los habéis visto, estos cómics que tachan de satánico al rol, que a veces son hasta graciosos de ver hoy en día, ¿no? Pero, y más, los roleros muchos lo usamos a modo de meme, ese tipo de cómics panfletísticos. Pero que en su momento dio mucho que hablar y sobre todo eso, tanto el libro Laberintos y Monstruos, que no era de Dear, que era de otro autor, que de ahí te has colado un poquito, Alejandro. Ay, sí, es verdad. Dear escribió The Dungeon Master. Y luego otro tipo, justo antes de Dear, empezando fue, a ver si lo encuentro en un momentito. ¿Quién fue la autora? Rona Jaffe. Eso es, que de ahí donde luego hicieron la película. Eso la película que eso se va... de Tom Hanks, su primera película. Toma ya. Sí. Que ahí, sí que está basado en el amarillismo, en el morbo. Sí, morbo. En todo el morbo y todo lo que generó el que Dear dijese que se debía a Dungeons and Dragons los problemas del muchacho, cuando, por no decir
que se debía a las depresiones y todos los problemas que tuvo realmente. Si ese chaval, en vez de jugar a juegos de rol, hubiese pintado cuadros, dirían que pintar cuadros te convierte en asesino. O te vas a hacer No, que te suicides. esos cuadros hoy en día valdrían millones. Sí, se convertiría en un artista. Sí, hubiese sido un artista incomprendido y se suicidó porque no comprendían su arte. Sin embargo, como jugaba Dungeons and Dragons, pues nadie comprendía Pues era sus un chico- Era un incomprendido, nadie comprendía las partidas que dirigía. Sus Satanás, tiradas de Satanás. dados. Sí, Satanás. A ver, Bueno. es verdad que las primeras ediciones de Dungeons and Dragons tenían términos como sucubus, incubus, salían algunos dibujos de desnudos, términos de diablos y demás, que luego con las siguientes adaptaciones fue Wizard of the Coast, TCR, fueron cortando y adaptando para que esta mancha que empezaba a crearse ahora fuese limándose. Pero aún así siempre ha habido gente en contra de esto. Sí, Wizard ya lo ha hecho varias veces en Magic. En las primeras ediciones, en el 94, 95, 96, habían algún símbolo satánico, también racista, pero bueno, había un par de referencias satánicas y la reedición de esas cartas lo borraban. Era la misma ilustración, pero borraban la estrella esta de 7 puntas, estaba súper diabólica y movidas de esas. Es tremendo. Bueno, decir que en el año 82, Patricia Pullen, una madre de un estudiante secundaria de Virginia, que se había suicidado por el acoso escolar. Esto hizo que la madre culpara a D&D de lo acontecido con su hijo y así crear el grupo de mujeres llamado Brotherhood About Dungeons and Dragons, algo así como molestos o preocupados por D&D. La madre aseguraba que su hijo había recibido una maldición durante una sesión de juego. 2 años después, el estrangulamiento de la joven de Missouri Mary C. Towie por 2 jóvenes, Ronald G. Atkins y Darren Lee Molitor, jugadores de rol, terminó por desencadenar definitivamente el pánico moral, como lo denominaron los comentaristas en los medios. ¿Qué os parece? Flipante, o sea... Eso es la histeria colectiva que ya mencionaba yo antes. Sí, es lo que decíamos. En cuanto ya veían un caso en el que alguien jugaba a rol, ya la culpaban al rol porque era lo nuevo. Claro, sí, D&D, hay monstruos. Lo raro en D&D hay monstruos, en los mitos de Chulu hay sectarios y hay cosas, pues vamos a culpar a esto de que está permitiendo la mente de nuestros hijos. Seguramente durante estos años hubieron miles de asesinatos a mujeres por maridos borrachos, por seguidores de equipos de rugby super fanáticos, pero no llegaron a ese sensacionalismo, a este amarillismo de querer tachar al D&D de esto y que la iglesia lanzase una exacerbada campaña de publicidad en contra. O sea, publicidad en contra de salir en todas las semanas en periódicos, de publicar sus propias revistas en contra de esto. Esta asociación, la BAT, hizo eso, ¿sabes? Sí, totalmente. Y algo que describían el rol como un juego de rol de fantasía que utilizaba demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, blasfemia, suicidio, asesinato, locura, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, invocación de demonios, y necromantismos, adivinación y otras enseñanzas. Por si se les ha quedado algo. A ver, somos jugadores de rol, ¿vale? Somos jugadores quedó ahí de rol la los cosa. tres. ¿Cuántas veces han aparecido tantas estas cosas en una partida? 2. Pocas. Y todas. Y de ahí yo había algunas que no he tenido. No. Y creo que incluso muchas de estas cosas que han salido, chicos, siempre se ha tratado desde el punto de vista de eso es malo. Efectivamente. Es lo que hablamos, que eso es malo. Pero si tu personaje o el máster lo tiene que interpretar, evidentemente sabes que es malo, por eso estás en un mundo de fantasía y al final terminas luchando contra eso. O la gracia es que los jugadores luchen contra ello. Que O si uno de los jugadores, por su alineamiento, hace alguna de estas cosas, el resto de jugadores normalmente van en contra. En plan de, ¿qué estás haciendo? Cuando alguien se sale de un alineamiento bueno, normalmente el resto de jugadores pues tienden a rechazarlo porque no es su alineamiento. Pero incluso se llega al modo de que los jugadores de rol
tienen la cierta madurez de poder llegar a interpretar a personajes malignos sin serlo ellos, ¿vale? Porque la gente sabe diferenciar del juego a la realidad. Y si no lo sabes, es porque algo en tu cabeza no funciona bien y no viene por culpa del juego. Es lo mismo que si ves una obra de teatro y un actor tiene que hacer del malo, del asesino, de la obra de teatro o de la película. Sabe que está actuando, sabe que solo es la ficción. Acaba, Sí. corten, se terminó O y sea, vuelve a la normalidad. claro. O sea, entonces son malos todos los que hacen de malos en las películas Si o no, en el teatro. es que si no supiese diferenciar entre una cosa y la otra, yo tendría miedo de cruzarme con Sean Ben por la calle. Porque sabría que antes de que doblase la esquina se iba a morir. Entonces, claro, hay que saber diferenciar personaje de actor, igual que aquí hay que saber diferenciar partida de realidad. O sea, al final, pues es como en un partido de fútbol que cuando terminan el partido los jugadores se abrazan entre ellos. Decir que todo esto terminó de una manera muy divertida, y es que esta asociación de madres histéricas demandó a la compañía que editaba el juego, pero solo consiguieron que sus ventas se disparasen aún más. Correcto. Al final, la mala publicidad es publicidad. Es publicidad. Ojo que en España pasó algo parecido. Una asociación de padres indignados en los 90 compraron los derechos de visualización de los Caballeros del Zodiaco. Y por eso casi no tuvieron tirón en España. Y por ejemplo, mi generación, yo no me acuerdo, no los vi casi. Los que tienen un año más que yo, son más mayores, sí que lo llegaron a ver y bastante. Sí. La gracia fue que solo pudieron comprar los Caballeros del Zodiaco, continuó Dragon Ball y en 1 o 2 años después fue cuando subió exponencialmente los animes así de adolescentes, de violentos es que y demás. La misma asociación consiguió realmente que quitasen Dragon Ball durante un tiempo. Igual que la misma asociación consiguió que quitaran los Simpsons. No sé si os acordáis cuando éramos pequeños, que a mediodía de Antena 3 quitaron los Simpsons. Bueno, cuando éramos pequeños, yo ya era adolescente cuando eso pasó. Que quitaron los Simpsons de a mediodía porque una asociación los había demandado porque no era... Porque decían que no eran buenos para los niños. Es que al final la tele está ahí. Igual que tienes la tele, en su momento tenías un VHS para ponerte. Sí que es verdad que la tele es más fácil porque la enciendes y ya está. Pero ahí el papel lo tienen los padres. No le pongas Antena 3 y ponen los dibujos de la 2. Exacto. Que es lo que echaban en la época. Así que es donde está el problema. ¿De quién es la culpa? ¿De los padres que educan mal o de la oferta de las cosas? Porque en libros con estos temas, literatura hay para aburrir. Vamos a demonizar al Señor de los Anillos porque habla de la mitad de las cosas que ha listado hoy Alfredo. Vamos a matar a Tolkien también. El Señor de los Anillos, básicamente, pues el juego de rol Dungeons and Dragons está basado en el Señor de los Anillos, básicamente. Entonces, claro. Sí que es verdad que a la iglesia, que ya habéis dicho varias veces que eran parte de los que estaban aquí llevando esta pelea, les viene bien para ellos ganar adeptos, porque al crear un mal que nos acecha en este mundo moderno, dice, el mal es eso, los juegos de rol hace que la gente vuelva a la iglesia y se una por un mal común. Entonces, al final lo que buscaba era eso, ganar fama y adeptos para ellos, para seguir con sus para ganar dinero. Hombre, la panojita. Es que todo se resume en eso, adeptos para ganar dinero. Dinero y monaguillos. Pero bueno, esto no queda en Estados Unidos, ¿vale? En España también hemos tenido casos de crónica negra del rol. Y es que, bueno, pues unos ya años después de todo esto acontecido en Estados Unidos, cuando ya en Estados Unidos estas cosas se estaban normalizando. Aquí en España es 10 años después siempre todo, ¿sabes? Exactamente. En España en 1994 se cometió el llamado crimen del rol. Carlos Moreno fue asesinado en una parada de autobús de Manoteras en Madrid. Y aunque al principio se pensó que el móvil era el robo, las investigaciones policiales llevaron a la detención de 2 jóvenes, Javier Rosado y Félix Martínez Reséndiz, que en realidad habían seguido las instrucciones de un macabro juego inventado por el propio Rosado. O sea, el juego no era un Dungeons and Dragons, ni Vampiro la Mascarada, ni los mitos de Chulu. No, estaba jugando a un juego que él mismo se había inventado, en el cual debía de buscar a alguien de determinadas características para asesinarle. En un primer lugar habían pensado en asesinar a una mujer, pero
tras varios intentos fallidos, al final acabaron asesinando a este pobre hombre, a Carlos Moreno. Y bueno, el registro policial de la vivienda de Rosado se encontraron con una biblioteca de más de 3.000 volúmenes de temas dispares como manuales de ocultismo, las obras del Marqués de Sade y libros de Adolf Hitler, revistas sobre temas paranormales, además de 15 cuchillos. Pero lo que llamó la atención a la prensa y encendió la popularidad del suceso fueron los abundantes manuales de rol. Supongo que la prensa española tiraría del amarillismo que ya habíamos visto en los 80 en Estados Unidos. La película de Tom Hanks, que en este momento Tom Hanks está despegando, y pues a lo mejor en ese momento, cuando al X periodista le dio por leer esto, este X periodista, este del que voy a hablar ahora mismo, Rafael Torres, le dio por ver esto, acababa de ver la película en la tarde de Antena 3 y dijo, pues esto, el rol es malo. Y por fin ha llegado aquí, vamos a ponerlo. Sí. Y bueno, pues los medios de prensa, dispararon todo, y sobre todo con este artículo denominado Una necrosis similar, escrito por el periodista que he citado antes, Rafael Torres, y publicado por el periódico El Mundo, en el que afirmaba que estos juegos producían, atentos a la desfachatez que viene a continuación, necrosis fulminantes en los tejidos de la cabeza y del corazón, aparte de desprecio por la realidad e ignorancia, afirmando además que promovía la psicopatía. O sea, que jugar a rol producía necrosis de los tejidos celulares del cuerpo. Me muero por dentro. ¿Hola? Creo que eso lo produce ver Sálvame. O leer este periódico, porque sí. Sí, pero lo sobre gracioso... todo lo de ignorancia, ¿sabes? Sí. Claro, pues las tertulias de la época hablaban de este caso y hablaban de los juegos de rol, y entonces claro, volvieron a salir a la palestra todos aquellos casos de Estados Unidos, que la prensa empezó a tachar al rol en ese momento. Además, justo en España, en los años 90, en España y en todo el mundo, se estaba poniendo de moda Vampiro la Mascarada, y claro, ¿para qué más? Un juego gótico punk donde interpretabas a un vampiro que se alimentaba de humanos. Vale, aquí ya les estábamos dando algo más de carnaza para donde enganchar. Sí. Pero bueno, que los jugadores de vampiro tampoco son pirados de la cabeza, que no, como decíamos antes, gente con sus trabajos estables, con carreras, con padres de familia, gente muy, muy respetable, que yo conozco muchísima gente, muchísimos profesionales en todos los ámbitos de la salud que juegan a Vampiro la Mascarada. Quiero destacar de este caso, el autor del asesinato, ¿vale? Que vamos a recalcar algo, asesinar está mal, está feo. Esta persona seguramente traía trastornos de antes. Sí, ahora voy con ello. Lo que quiero destacar es que esta persona seguramente tendría un intelecto, un nivel de cultura por encima de la media. Lo que quiero destacar, porque ahora quitando los temas que era tocase. Ególatra, por encima de todo. O sea, ¿vale? Bueno, el caso es que todos los artículos y toda la prensa tenía poco. Ignoró las propias declaraciones ante el jurado del autor de los autores del crimen, Javier Rosado, en el que declaraba no tener ningún interés por el juego de rol. En palabras propias de Javier Rosado dice: el rol me repugna. Solo he jugado a razas y es un juego inventado por mí en el que no interviene el azar. Por eso se juega sin dados. Es un juego de estrategia. El tiempo no existe. El acto carece de importancia. Eso da igual. La persona carece de importancia. Eso decía él. Él lo que hacía era manipular a las personas. En este caso a Félix Martínez, que fue el que hizo que asesinase. Su ego, su fanatismo hacía que Félix Martínez, pues se fuese detrás de él como un adulador, porque, pues eso, una persona muy prepotente con un ego muy seguido necesita un lacayito que le vaya detrás, ¿no? Y bueno, pues tanto el Tribunal Supremo como la propia familia de Carlos Moreno dictaminaron y entendieron que los juegos de rol
no tenían nada que ver con el asesinato. Pero la prensa aún así se siguió cebando durante bastante tiempo con el caso y de ahí que se siga llamando a este caso el crimen del rol, que aquí en España llegó a dar hasta para hacer una película también. Nadie conoce a nadie. Ujú. Que además luego esa película dio para que un pirao hiciese lo que pasa al final de la película. Y es como, a ver, te inspiras una película en una cosa que es totalmente errónea y luego además haces que un pirao se inspire en lo que pasa en la película para que realmente genere un pánico y un caos tremendo como generó. O sea, Ahí eso sí que era publicidad, ¿eh? sí, Pero mira, ok. yo os pido un ejercicio a vosotros y también a todos los que nos estén escuchando el programa. Pensar, vuestro grupo de amigos que juega rol o juegos de mesa, ¿cuántos tienen antecedentes que hayan dormido en el calabozo, que hayan tenido problemas, que hayan sufrido denuncias? Y ahora pensar esos antiguos compañeros de instituto o de colegio que pasaron a quedarse en el parque fumando, que son muchos, que se quedaban fumando en el parque o trapicheando o lo que sea, o sea, perdiendo el tiempo. Sí, que luego fueron los que Que cuando tú los sábados te quedabas a jugar tu partidita de rol, ellos se iban de parquineo. efectivamente se iban al botellón desde los 15 años. Ojo, que yo también he ido mucho de botellón y mucho de fiesta, no he estado Sí, siempre hombre, no, jugando. no somos Pero mojigatos. No, he sabido diferenciar. Yo me refiero a esa gente que se tiraba de lunes a domingo las horas tiradas en el parque viendo pasar las horas. Esas ¿Cómo han acabado personas uno? que se reían de ti por jugar a rol. ¿Cómo han acabado uno y cómo han acabado otros? De qué están viviendo? ¿Cuántas denuncias han tenido? Antecedentes penales. ¿Vemos porcentajes? O sea, hacer eso, un ejercicio de reflexión de lo que conocéis y decís, ostras, es que de mis amigos de los que juega al rol o juega a juegos de mesa, pues como mucho uno se ha divorciado, pero de Bueno, los otros que conozco, y el el que, divorciarse no es nada malo. por eso, no, por eso digo, es la única ¿Sabes? denuncia que ha tenido un divorcio. Mientras que nos haya divorciado por malos tratos. Sí, sí. Pero en cambio luego piensas en ese que iba conmigo a clase cuando tenía 12 años, que un tira y dice, pues ese está metido en la droga, ese ha estado en la cárcel, ese ha tenido denuncias por malos tratos, ese ha dormido a la sombra más de una vez. Ostras, lo Muchos. mismo nos estamos aquí equivocando del foco, ¿no? Es que Sí. al final la educación que uno recibe en casa y el cómo se va formando y con la gente que se rodea es más importante que no el juego de rol. Que obviamente hay gente mala y gente que está pirada, que juega juegos de rol o a videojuegos sí. o a wargames, que son gente que no está bien o que es gente mala, pero no Vale. es consecuente, no es juego a wargames soy malo, no. No. Eso no es así. No. O sea, ahí tiene que haber un trasfondo, nunca mejor dicho, hablando de rol. Tiene que haber un trasfondo detrás de cada persona. Y una afición normalmente no te va a llevar a matar a alguien. Ni aunque tu afición sean los cuchillos, ni aunque tu afición sean las armas, puede llevarte a matar a alguien. O sea, ese desprecio por la vida humana, eso te lo lleva un trastorno psicológico que va más allá de cualquier otra cosa. Sí, que o las puede tener de nacimiento porque tengas un problema de nacimiento o simplemente que has tenido un machaque durante tu juventud o tu niñez, que has tenido problemas en casa, lo de cerebral eran tus padres y tú has salido ya mal O, porque te han maltratado, te han pegado, lo has Yo pasado no, mal conozco y un al caso. final, tampoco tiene por qué haberlo pasado mal. También puede ser una persona que lo ha tenido absolutamente sí, todo sí, y una mala no educación, sí, puede soportar perder algo. efectivamente, el no. Esa persona, como decíamos, este Rosado, una persona arrogante, ególatra, sin escrúpulos, que lo quiere todo y lo ha tenido siempre todo. También es noticia ahora mismo, he hablado antes de él así, no tiene que ver con el mundo del rol, pero el caso de las niñas desaparecidas en Tenerife por su padre, que ha aparecido una, pues se hablaba de que este hombre era una persona arrogante y egocéntrica y que siempre lo ha tenido todo y nunca le ha dicho nadie que no y a su mujer la tenía, vamos, atada con una vara y en cuanto la mujer se ha ido con otro, se ha divorciado y se ha ido con otro, mira la que ha liado. Pues ahí está el perfil. Pero si el día de mañana este hombre
ven que tiene la afición de lo que sea, ya van a decir que esa afición es mala, de lo que sea. Y es que, como decíamos al principio, toda novedad trae consigo una polémica. Y si los 80 y parte de los 90 fueron los juegos de rol los que acarrearon la mala fama, a finales de los 90 y principios de los 2000 fueron los videojuegos. Varias matanzas en institutos que echaron la culpa a los videojuegos en vez de la facilidad de tener armas como en Estados Unidos. Y realmente porque esas personas lo hicieron y qué problemas personales, emocionales y mentales podían tener para hacer esa barbaridad. Por ejemplo, en 2012, el asesino de 20 niños de una escuela en Newton jugaba al Call of Duty. Pues no es porque el chaval jugaba al Call of Duty. Jugaba al Call of Duty como todos los chavales que lo que estaban jugando, como ahora juegan al Fortnite. Exacto. El problema que hay es que ese chico tendría unos problemas personales o mentales que le llevaron a hacer eso, junto con la facilidad de tener armas en su casa, que en Estados Unidos, pues por su constitución Pues, puedes tener claro. armas y hacer lo que te dé la gana con ellos, tipo salvaje oeste, pues no estaba bien el chaval y fue y se cargó a 20 personas. Exacto. Pues Sí, el es caso que es de eso. el caso de que en el instituto me hacen bullying, se meten conmigo y pues unos, pues cuando éramos pequeños te enrabietabas y le pegabas 4 hostias al que tenías al lado y te pegabas y eran peleas de críos, y en Estados Unidos pues se pegaban 4 tiros porque tienen armas. Pero ¿qué? Te están haciendo bullying. Eso es un problema que está en la escuela y que hay que saber ver. Y el profesor, los padres, son los que tienen Todos, que saber. todos. Esto no es El un invento nuevo de la ONU. 99% de las veces, como si no pasara nada. No, sí, es así. O sea, yo Por desgracia. lo he vivido de pequeño, he vivido bullying, lo he sufrido, yo lo he llevado a la manera que se llevaba en los 90 pero bueno, pues al final son los críos, ya se apañan entre ellos. Si una pelea de críos, pues no pasa nada. Y oye, yo no he matado a nadie, ni tengo traumitas, ni nada, pero habrá gente que esto es un bullying constante y sobre todo si no encuentran apoyo de otros amigos, como yo por ejemplo, pues sí que tuve apoyo de otros amigos y por eso pues a lo mejor no acabé suicidándome ni matando a nadie. Pero el caso es que si no encuentras esos apoyos, ni en tu propia familia, ni en amigos, pues acabe llevándote a cometer ciertas locuras. Lo que hablábamos, un entorno emocional que no es el idóneo, que te ha ido machacando y al final no sabes cómo responder a esos ataques del bullying, porque el bullying no es una cosa que se haya inventado ahora, ni tampoco los 2000 ni los 90, eso existe de toda la vida. Y es que al final, en todos los ámbitos de la vida, siempre hay esos ataques. Y en el momento de la infancia, la preadolescencia, pues está muy en flor porque los niños... pues algunos son más pícaros, van sacando pecho, entonces quieren aprovecharse de los que son un poquito más débiles o van un poquito por detrás y ahí vienen los problemas. Entonces no es enseñar a que los niños le peguen un puñetazo al otro o que se vayan a chivar al profesor, no, es que sepan tener mecanismos sociales que se llaman para poder saber utilizar eso. Evidentemente hay niños y niñas que lo llevan mejor y peor, pero eso hay que trabajarlo, también hay que detectarlo y ahí tiene que estar en mano de todos, no dejar en plan de... eso, que son cosas de niños, que se peguen, que solo es una rabieta, o ahora me olvido. Es complicado, ha traído muchos problemas, hay que seguir igual trabajando que en ello. igual que hay que ver el bullying, todo lo contrario, hay que ver al bully, al que comete ese abuso. Sí, sí, por supuesto, porque también será por algo. También será por algo, es que muchos abusadores... Que muchas veces el acosador es porque tiene problemas en casa. Claro, en casa... Y su forma... Eso es. Y su forma de, digamos, desahogarse o de pagarlo es con alguien que es, digamos, inferior para él, que lo ve de esa manera, aunque sea un niño de la misma edad. O como decía Sergio, un niño que lo tiene todo, entonces cuando llega al colegio a lo mejor le saca un palmo al otro, le saca 10 kilos, pues de un empujón revienta a cualquier otro niño de su clase. Entonces se hace el gallito y el que manda ahí, y es porque en su casa no lo tiene todo. Bueno, y de un caso no, así no hace falta que le peguen. es del que tenemos en España y del que nos vas a hablar, Alfredo. Sí, y es que en España tuvimos un caso de los más sonados, el cual titularon El asesino de la katana. Con este título apodaron a José Radabán, originario de Murcia. Hay que decir que por lo menos solo pusieron el nombre con lo que hizo el crimen. Aunque sí que dieron mucho bombo a lo que vas a contar ahora, pero por lo menos... Exactamente. Ahora vamos al tema. Por lo menos no estaba en el nombre del y luego asesino del rol. comentaré de experiencias cercanas.
No con el caso sino Ujú. con algo relacionado que ahora comentaré. Y es que este señor, pero por entonces este chaval originario de Murcia, los vecinos y conocidos describieron a José como un joven normal, algo tímido y obsesionado con los ordenadores y las videoconsolas, pero nada fuera de lo común de un chaval de su edad. O sea, en los 2000, ¿quién no estaba obsesionado con la tecnología por entonces? Que era el pleno boom. ¿Me estáis Ahí asintiendo estaba. la cabeza Sí, sí, los sí. dos? Sí, 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 o ahí sea, estaba. Lo digo La para los maratón. oyentes de iVoox, exactamente. Tal que cual. no ven las cabezas. Y bueno, también cuenta de que él siempre fue un niño mimado y que sus padres le dieron todos los caprichos que quería, como la katana con la que cometería el atroz crimen. El relato es el siguiente, ¿de acuerdo? De cómo sucedió. Sobre las 7 de la mañana de un 1 de abril del año 2000, el joven se levantó de la cama, katana en mano, y se dirigió al cuarto de sus padres, donde asesinó a su madre y tras un forcejeo de su padre, luego se dirigió al cuarto de su hermana menor, la cual tenía síndrome de Down, que se había despertado por el ruido de la refriega y le asentó un tajo en la garganta, acabando de este modo con la vida de la pequeña. La policía encontró un escenario dantesco. El joven había arrastrado los cadáveres hasta el baño, dejando todo a su paso cubierto de sangre. A José Radaván lo encontraron varios días después en la estación de autobuses de Alicante y fue condenado a 6 años en un centro de menores y otros 2 en régimen de libertad vigilada. Le cayeron esos años en el centro de menores porque justo ese mismo año habían reformado la ley del menor. Si no, le hubiese tocado ir a la cárcel normal. A la cárcel. Y hubo jaleo con esto. Sí, 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 hubo Sí, sí. bastante Que decían moviola. que fuese a la cárcel. Pero claro, habían reformado la nueva ley del menor. Decía que no. Pero bueno, la prensa no lo va a dejar así, ¿no, Alfredo? ¿Qué dijo la prensa Exactamente. de todo esto? Que no era un chico con problemas mentales ni nada, ¿no? No, no, no es un chico que no tenía problemas en casa, que Tendría que les lo ser habían por dado algo. todo, nada, apenas. En la prensa se centró en otra cosa, y es que en su afición de los videojuegos, y más concretamente en su obsesión por la saga del Final Fantasy, donde justamente, casualmente, las entregas 7 y 8, sus protagonistas empuñaban grandes espadas similares a una katana, para justificar los actos cometidos por el joven. Bueno, katanas no tienen, pero vale. Porque uno Sephiroth. son. Sí, solo Sephiroth tiene Sephiroth, una katana, pero el pero el resto no. Cloud lleva No, un espadón, lleva un espadón y y Los León otros lleva llevan un espadas, espadón revólver. espadas revólver. la espada revólver. Sí. Yo creo que le dijeron el 8 por el Final Fantasy que acababa de salir en ese momento, Eso pero es. realmente Y tiene una espada gorda. él realmente la katana la querría por Sephiroth. O porque le molaría el oriental. También es en plena época del boom del anime. Sí, sí, O sea, lo más seguro es que este chico viese anime en la tele. si era Viese Dragon pero Ball y si era cualquier tan historia. aficionado a Final Fantasy VII, como decían que tenían toda su habitación empapelada de pósters de Final Fantasy, seguramente la katana la tendría por Sephiroth. Me imagino Pero yo. vamos, que era lo normal. En aquella época, nosotros flipábamos con Final Fantasy, Y nosotros queríamos una katana, y no solo por Final Fantasy, sino también por Blade. por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, el tema no acaba ahí. Y es que eso lo dice la prensa. La realidad, y según declaraciones del propio Radaván, él buscaba una nueva vida. Un par de años antes ya había tratado de escaparse, pero sus padres lo buscaron y se dio cuenta de que no iba a poder emprender esta vida sin librarse antes de ellos. A su hermana la mató, según él, para que no sufriese ella sola en el mundo. Duro. Pues de grillado de libro. De grillado, sí, es que exactamente. Es que y estas declaraciones las hizo el muchacho cuando le pillaron. O sea, no es que. Ay, las ha hecho ahora. Que ahora hablará Alfredo de lo que ha hablado No ahora. tengo apunte aquí, pero ¿recordáis con qué edad cometió esto? Porque 16 años. Era un Creo que adolescente. tenía 16, 17 años. Creo que sí, que se trató de escapar la primera vez con 14 y luego con 17. Creo que tenía 17, que por eso también hubo tanta moviola con lo de la ley del menor, que como estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, pero aún no, Sí. estaba ahí. Bueno, y es que cumplidos 7 años y 9 meses y un día de la sentencia por el triple asesinato, el asesino de la katana quedó en libertad. Era el 1 de enero de 2008, desde entonces y hasta diciembre de 2017, José Radavana vivió sumido en el silencio del anonimato, integrado en la sociedad, tras recibir tratamiento psiquiátrico y llevando una vida absolutamente normal. Sin embargo, la emisión de un documental por Discovery Max
sobre su vida, lleva por título Yo fui un asesino, volvió a ponerle de actualidad. Ahora aquel adolescente rebasa los 30 años de edad, está casado, tiene una hija de 3 y trabaja como broker en la bolsa. Una imagen completamente distinta a lo que todos recordamos casi 20 años antes. Pues Con mira. esto demuestra que pues si una persona con problemas es tratada, puede volver a la sociedad y tener Se más o llama menos una vida normal. Ujú. reinserción en la sociedad, porque a lo mejor si ese chaval lo hubiese Exactamente. metido en la cárcel, Hubiese a lo mejor acabado de peor. primeras le hubiese acabado peor, lo hubiesen matado, lo hubiesen apaleado por haber matado a su hermana. Violado. La de ley del, todo, la le del, hubiesen me- hecho la de ley todo. del menor fue el primer ejemplo, el gran ejemplo de que la ley del menor tenía que tratarse así, como se estipulaba en la nueva ley. Pero bueno, el caso es eso, que sí, que una persona con estos problemas, si se le trata psicológicamente, puede adaptarse a vivir en la sociedad. Y el muchacho a día de hoy seguramente esté muy arrepentido de lo que hizo. Sí. Y la verdad es que, pero en aquel entonces pues no estaba en sus cabales. Un adolescente al final pues pasa por muchas cosas y pues a saber lo que le pasaría en ese momento por la cabeza de querer librarse de sus padres para vivir una aventura, para vivir lo que fuese. No era la mejor decisión que tomó en su momento. Seguramente estaba disociando la realidad por ese lo he tenido todo y esto que quiero tener no lo puedo tener. Y yo quiero seguir Probablemente. teniendo todo, quiero libertad. Y ahora mismo mis padres no me dejan tener esa libertad que yo quiero. O sea, seguramente en casa le pondrían horarios, le pondrían trabas para hacer lo que él quisiera. Después de haber sido un niño mimado, claro, con 17 años empiezas a querer el picorcito, a querer salir, a querer tener más libertad. Y empieza... El te crees mayor, Exacto. ya me como el mundo y lo sé todo, y no es así. Está muy ahora otra de moda con los políticos que lo están reclamando, y es que es verdad que falta asistencia mental, Sí. más psicólogos y psiquiatras de primera línea, porque la gente tiene que tratarse, igual que se trata si te haces un esguince o tienes tos o cualquier cosa, Sí, sí. la salud mental, porque la gente al final no está bien y si no lo lleva bien, pues pueden pasar locuras y Tal vale, cual. ese tenía una katana, era porque se había comprado una katana, pero hay otro que coge y se tira de un puente para suicidarse y encima del coche del que se cae mata ese coche. O coge su coche o su moto, se mete como un kamikaze o se estampa y se lleva a alguien por delante. Es que, ojo, no hace De esto falta quería jugar al comentar. Final, jugar al Sí. Final Fantasy o tener una katana o una pistola. O sea, con un coche o tú solo la puedes liar muy gorda. Me voy a poner un poco en lo personal, ¿de acuerdo? Porque voy a comentar un caso que me toca de cerca, ¿de acuerdo? No voy a dar ni nombres ni nada, ¿de acuerdo? Voy a comentar muy por encima el caso. Y es un chico que en su casa siempre ha tenido problemas por la educación que ha recibido, como la forma en la han tratado y el estilo de vida de sus padres, entonces, sobre todo el padre. Entonces, eso ha desarrollado una infancia y una adolescencia horrorosa, ya que todo, digamos, la mierda atraía más mierda. Llegando al punto que cuando es adulto, esa mierda aún la sigue lastrando y él tratando, digamos, de salir de ese montón de mierda, era incapaz. Llegando al punto de, bueno, pues acabando con problemas de depresión, dependismo del alcoholismo y ganas de suicidarse. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un tema muy serio. ¿Qué pasa? Este chico, pues una cosa que le ha medianamente salvado es el mundo de los videojuegos. Su afición a los videojuegos. Sí le ha generado tener una adicción a los videojuegos, de estar a lo mejor 3 días sin dormir por culpa de la depresión, pero son 3 días jugando a videojuegos y no queriéndose suicidar Correcto. o cometer un asesinato atroz y demás. O sea, es un poco terapia rara, ¿no? Por así decirlo. Es como, ha sido su llave de salida, pero también un poco no el camino más adecuado por la adicción. ¿Qué pasa? Pues llegó a un cierto punto, este chico decidió coger ayuda y era un psicólogo. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se lo puede permitir y fue por lo público. Y justamente lo que comentabas antes, pastillas. la asistencia, ¿qué recibes? Llegas, tienes una visita con el psicólogo al mes, que es como, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, vamos a hurgar un poco.
no sin llegar a tener una confianza, que realmente te escuche, simplemente a pasar el turno, hace el personal sanitario. Una pena, porque esa persona necesita más atención, es una atención primaria. No es algo Sí, sí. como te pica Pero tienes tos, te no lo miran y dicen, todo, bueno, tómate esto y te vas. no todo el mundo O puede te vas a un permitirse especialista. pagar a un especialista Claro, privado. mi Igual que el queja es, dentista, igual que el dentista. exacto. No todo el mundo puede pagarse ni la salud mental ni la de la boca. ¿Qué Ni la de pasa? los Que a esta pies. persona al final le recetaron pastillas que le daban efectos secundarios y problemas que las ha dejado de tomar por el bien de su salud, Es que... a pesar de su salud mental. O sea, que es muy duro. ¿Qué pasa? Que esta persona realmente lo que necesita es terapia, Sí, sí, sí. no pastillas. ¿Qué pasa? Que esto te mete un agujero negro de mierda que flipas y es el pez que se come la cola. Con esto lo que quiero decir es justo lo que comentaba Alejandro, que se necesita más asistencia médica en torno al de psicólogos, psiquiatras, que traten a las personas, un poco más de presencia, no una visita al mes y hasta el mes que viene y espero que sigas vivo, Ujú. porque Yo, básicamente hablemos, era esa la visita. hablemos de salud mental. Voy a decir yo primero. Yo en mi vida solo he ido un par de veces al psicólogo y cuando era deportista de élite y era el psicólogo deportivo, que lo que hablaba sobre todo era de nuestras ansiedades en el deporte y el cómo visualizar y cómo enfocar nuestra mente para trabajar y rendir mejor en el deporte. Esa es todo mi salud mental que he recibido. No me considero que me haga falta ahora mismo ni en ningún momento de mi vida, por suerte, pero tampoco he recibido una, ¿cómo diría? Un chequeo para ver cómo estás de la cabeza, a ver si a lo mejor, yo qué sé, puedo tener muy buena cara, de estar muy feliz, pero a lo mejor por dentro tengo ganas de suicidarme o de matar gente a lo loco. No hay una consulta preventiva, no... No, Igual que a veces te haces un análisis de sangre, no hay un... Vamos a un psicólogo de la seguridad social a ver qué tal estás, a ver si tu cabeza está amueblada. No sé, Ujú. vosotros dos, yo sé que Alfredo no, pero Alfredo, no, yo sí, yo sí. ¿has ido al psicólogo alguna vez? Una vez en el colegio, porque empezó a sacar muy malas notas. Entonces era por la cuestión de estudios, si tenía pues a lo mejor tenía algún problema en plan de retraso, ¿sabes? Alguna cuestión así, algún problema mental. Y no, simplemente la conclusión del psicólogo era que me aburría demasiado en clase porque me parecía En el colegio o instituto? en el colegio. En cambio, conozco un caso de una persona que en el instituto pues era, pues, vale, sí, sacaba muy buenas notas, pero socialmente Algo ha petado. ¿qué pasa? Esas sesiones en Ah, Alfredo, instituto son privadas. ha petado algo. Uh, Retomamos. ¿Por dónde? Es que estabas hablando de que conocías a alguien en el instituto. Vale. eh, una persona que iba al instituto, ¿de acuerdo? Que sacaba muy buenas notas, demás, tuvo un chequeo por parte del psicólogo del instituto, por suerte que se lo recomendó el profesor de turno, y la conclusión fue que tenía sociopatía esa persona y que tenía que tratarse. Claro. Nunca se lo comunicaron a los padres. Y esa persona sigue a día de hoy y esa persona, pues, por palos de la vida y otros aspectos, pues, tiene no trastornos, pero sí ha derivado una personalidad y una forma de ser que no termina de ser lo más correcto. ¿De Sí. acuerdo? Digamos que es tóxico esa persona. Lo que se llaman personalidades límites. Que al Eso es. final No sabría decir. cuando una persona no es tratada y tiene esos síntomas, tanto unos egos exacerbados como unos retraimientos exagerados, se llaman personalidades límites. Pues yo en mi caso sí que he ido al psicólogo, más o menos por lo mismo que Alfredo en el cole, por el hecho de que, bueno, pues también sacaba malas notas, no hacía caso en clase, me portaba mal, la liaba. Y bueno, pues el psicólogo del cole dijo, claro, estamos hablando de 1990-91, que el chiquito es tonto. El chiquito es tonto y no da para más. Literalmente. Años después, en el instituto, seguía teniendo los mismos problemas. Me trató un nuevo psicólogo en el instituto. Vio mi expediente
del cole y vio un archivo, un documento que estaba allí, que era el análisis que me había hecho el psicólogo anterior. A lo que terminó leyéndolo, dice, esto hoy en día está mejor estudiado y es que tienes dislexia y déficit de atención. Que si en su momento te lo hubiesen tratado adecuadamente, pues hoy serías pues una persona que con una mejor concentración en clase, con mejores notas, con mejor tal y cual. El caso es que, bueno, pues tardaron 10, 12 años en diagnosticarme una enfermedad que tenía, que bueno, realmente ya no necesitaba tratamiento porque leer y escribir había aprendido ya a leer y escribir y el déficit de atención pues también ya lo había medio superado y simplemente pues es verdad que pues nada, tenía que hacerlo y no era tan grave como para tener que medicarme. Y ya está, no he tenido necesidades nunca más de decir necesito ir al psicólogo, aunque a día de hoy yo creo que no voy por dos motivos. El primero, no voy porque no me lo puedo permitir económicamente un psicólogo privado, porque creo que es necesario que todo el mundo vaya al psicólogo y pueda desahogar su mente en un profesional y que ese profesional le diga, bien, haz estos ejercicios, haz estas cosas, porque todo el mundo sufrimos ciertos estreses y todos necesitamos eso. Pero por dinero no puedo acudir a un psicólogo privado y porque creo que hay gente que lo necesita mucho más que yo, no voy a acudir a un psicólogo de la pública, porque hay gente que está peor que yo y necesita mucho más el psicólogo y saturar ahora mismo a la pública con problemas de es que me veo gordo y estoy medio calvo, pues como que no, es el plan. Y lo mejor es que otra gente que realmente tiene problemas como los que hemos comentado acuda a esa ayuda, que aunque sea poco, conozco casos de gente que va al psicólogo de la pública y les están ayudando y están haciendo que su vida vaya mejor, gente que viene de familias bastante desestructuradas y bastante raras, gente que ha sufrido acosos y abusos por parte de sus parejas y a día de hoy lo están superando gracias al psicólogo de la pública. Es más, los psicólogos de la pública han ayudado a muchísima gente ahora durante la pandemia y el confinamiento, ya que, oye, pues han dado un paso más, igual que lo hemos dado todos en el teletrabajo. Y a día de hoy es verdad que en la visita cara a cara solo lo siguen haciendo una vez al mes con los pacientes, pero han habilitado líneas tanto de videollamadas concertadas que tú pues dices, oye, mira, necesito tal, y si es urgente te hacen una videollamada o atención vía WhatsApp. Así que bueno, pues en algo poco ha mejorado, pero también es verdad que esto da a una sobresaturación de estas profesionales de la salud mental, que por lo tanto hace falta más profesionales de la salud mental en la sanidad pública. Correctísimo, totalmente de acuerdo. No te puedo decir que no, Sergio. Es que es la base, educación en casa y luego un buen plan de salud mental. Ya está. Es lo que hace falta para que la gente esté equilibrada y no pasen barbaridades. Por ejemplo, yo creo que nosotros, yo creo sobre todo Sergio y yo, tú Alejandro no tanto, pero un psicólogo para la gente que está en atención al público, porque decirme o no, lo quemados que acabáis y a veces ese estrés por tonterías que nos meten en el cuerpo. Sí. Pero eso es porque no valéis. A mí yo tengo más años cara al público que vosotros y Alejandro, pero por mucho más el años culo, y por no sé qué, el culo pelado. al final hay somos humanos y las cosas al final, si te tratan mal o te dicen cualquier cosa, lo sientes y lo sufres. Exacto. Pero es lo que hablamos de los mecanismos sociales. Pues quizá por como yo me he desarrollado, porque tus padres son los mismos que los míos, entonces más o menos son educados prácticamente igual. Pero quizá por como yo he conocido mi vida, como lo has conocido tú, mis mecanismos sociales quizás sean más efectivos que los tuyos de cara para afrontar eso, un cliente cara al público que te la líe. Simplemente es eso. Nosotros, por ejemplo, o el luego como el asumirlo después. muchas veces esas frustraciones que tenemos
con clientes o con... Pues porque, pues, vamos, hablando un poco de nuestro ámbito laboral, pero bueno, las frustraciones que nos Porque puede... es lo más en común que hay. Pero bueno, yo creo que entre nosotros, nuestro grupo de amigos, en general, creo que esas frustraciones que nos puede generar nuestro día a día, muchas veces pues la desahogamos hablando entre nosotros. Y digo, Sí. joder, pues me ha venido este tío, qué tal, que no sé qué. O si nos pasa alguna movida un poquito más gorda, también hemos quedado, la hablamos, la hemos tal, la hemos... ¿Sabes? Y Hemos ya hecho está, de ese y- psicólogo amigo, ¿vale? Sí. Que es verdad que no te va a y decir hemos liberado. gran cosa el amigo, pero al menos el amigo pues te escucha Y te desahogas. y te desahogas y te dice, venga, va, toma, ahora una cerveza y a tomar por-". ¿No? Pero que... Y sabes que cuentas con alguien y que sabes Eso que, es. que no vas a estar solo pase lo que pase, que siempre vas a tener ahí a alguien que te va a estar ayudando. Y eso es importante también, ¿eh? Las buenas amistades, yo lo digo, que te pueden ahorrar ciertos problemas, tener también buenas amistades, saber con de quién rodearte es muy importante también. Quiero dejar una anécdota, esto va más para vosotros que para los oyentes, pero solo digo que cierto barman amigo dejó sin argumentos a cierta amiga psicóloga en una noche. Eso a veces pasa. A veces pasa eso en esas cosas. A veces sabe más de psicología el barman que está todo el día pegando la oreja que... Que los psicólogos que no han ejercido nunca y Exactamente. van de psicólogo. Exacto. Es que también a los psicólogos a veces les curte el ejercer. La experiencia. La Exactamente, experiencia. la práctica. Lo que hablamos, ¿cuántos psicólogos al final se gradúan cada año y cuántos luego trabajan de lo suyo? Pues no salen las cuentas porque no pueden montarse su clínica, su rollo privado y no hay público, pues ya está. Exacto. Una pena. Sí, Eso, que vuelve a ser realmente es una pena. más del mismo círculo vicioso de psicólogos que trabajan en Burger King poniendo patatas, porque la pública no les da y ellos no tienen esa posibilidad de conseguir su experiencia, por lo tanto no tienen una experiencia para que una clínica privada les contrate, ni tienen dinero para abrir ellos su propia clínica privada. Puto círculo vicioso que, bueno, no solo pasa en el gremio de la psicología, pero bueno. Pasa en casi todo, prácticamente. Pero bueno, que estamos hablando ahora mismo de este gremio, que es el que nos atañe por los casos que hemos comentado. Y eso, pues eso, tener un buen barman también es bueno. Que sabes que también te va a escuchar. Pero es malo porque te puede llevar a otros problemas llamados alcoholismo. O sea, de algo tiene que vivir el barman. El no te va a escuchar gratis, ¿sabes? El psicólogo de barra te puede provocar otros problemas de hígado. Pero bueno, por ir terminando, el rol y los videojuegos no convierten a tus hijos en asesinos o suicidas. La despreocupación de los padres y profesionales por su salud mental, sí. Así que cuidarse la salud mental, tanto vuestra propia como la de vuestros hijos si los tenéis, o si veis casos, recomendar a los padres, recomendar a los amigos, familiares que hayáis visto que pueden tener este problema, que acudan a los profesionales de la salud mental antes de que cometan alguna tontería. Y con esto nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis comentar qué os ha parecido en redes sociales. Si tenéis algún caso que queréis escribirnos y compartir con nosotros, estamos abiertos. E incluso si necesitáis cierta ayuda, necesitáis a alguien con quien hablar, podéis entrar en nuestro Telegram y nosotros estamos ahí para daros toda la conversación que haga falta. Y ya sabéis que estamos para apoyar aquí a quien haga falta con sus problemas, que tan frikis como yo es vuestro podcast, amigos, y para nosotros todos nuestros oyentes son nuestros amigos y os queremos muchísimo. Y ya sabéis que vamos a volver la semana que viene porque nosotros no os abandonamos. Así que nada, hasta pronto.